En ese momento, Sito Miñanco tenía delante una oferta que no volvería a repetirse. No era una trampa evidente ni una amenaza directa. Era dinero. Mucho dinero. 100 millones de dólares. Y una condición clara: desaparecer sin ruido. Si esta historia te incomoda, suscríbete. La propuesta no llegó por canales habituales. No hubo reuniones largas ni negociaciones tensas. Llegó como llegan las decisiones del verdadero poder, con calma, precisión y sin margen para el error. No prometía protección eterna ni una vida pública tranquila. Prometía algo más simple: borrarlo del problema. Para muchos, aquello habría sido una victoria absoluta. Libertad garantizada, riqueza incuestionable, silencio comprado para siempre. Pero para Sito la oferta no sonaba a salvación, sonaba a clausura. No se trataba solo del dinero, se trataba del mensaje. Alguien con autoridad suficiente estaba dispuesto a pagar una cifra obscena para que dejara de existir como factor. No muerto, no encarcelado, invisible. Sito entendió rápido de dónde venía la propuesta. No nacía del miedo ni del respeto, nacía del cálculo frío. Era la forma más limpia de resolver un problema que no querían enfrentar de frente. Aceptar significaba admitir que su nombre tenía un precio exacto, que podía ser reducido a una cantidad, por descomunal que fuera. 100 millones no compraban solo su silencio, compraban la versión final de la historia, la que otros contarían cuando él ya no estuviera presente para contradecirla. Sito repasó lo que implicaba decir que sí. No habría persecución, ni juicios públicos, ni titulares incómodos. Tampoco habría explicaciones. Nadie sabría por qué desapareció. Y cuando nadie sabe, otros deciden por ti. La presión real no estaba en la cifra, estaba en la facilidad, en lo sencillo que sería aceptar, marcharse y no mirar atrás. El sistema no necesitaba empujarlo más. Había puesto sobre la mesa una salida tan cómoda que rechazarla parecía una locura. Pero Sito no pensaba en comodidad, pensaba en control. Aceptar esa oferta significaba entregar algo que no se recupera jamás: el derecho a decidir cómo termina tu propia historia. Y ahí empezó el verdadero conflicto. Porque rechazarla no lo protegía ni lo salvaba, solo lo exponía. Decir que no significaba quedarse dentro del foco, aceptar la presión, asumir que el precio sería otro. Si sigues aquí es porque sabes que hay decisiones que no se miden por lo que te ofrecen, sino por lo que exigen a cambio. Y esta es una de ellas. Si esta historia te incomoda, suscríbete. Después de rechazar la oferta, el mundo no reaccionó con ruido. Reaccionó con atención. Para Sito Miñanco, ese cambio fue inmediato y reconocible. Si sigues aquí es porque sabes que cuando el poder no obtiene lo que quiere, no se retira. Observa. No hubo represalias visibles ni mensajes de advertencia. Hubo silencio. Un silencio distinto, más pesado, más organizado. El tipo de silencio que no nace de la sorpresa, sino de la decisión de esperar. Sito entendió que el rechazo había cambiado la naturaleza del juego. Hasta ese momento, él era un problema a resolver. Ahora se había convertido en una variable a controlar. Esa diferencia lo alteraba todo. El sistema no había perdido interés, lo había afinado. Las conversaciones alrededor de Sito empezaron a cambiar de tono. Menos improvisación, más cautela. Contactos que antes hablaban con soltura ahora medían cada palabra. Nadie explicaba nada, pero todos actuaban como si algo estuviera siendo evaluado. El rechazo de los 100 millones no cerró una puerta. Abrió una fase nueva. Una en la que cada gesto se interpretaba como una confirmación o una contradicción. Sito notó que su nombre empezaba a circular de otra manera. No como amenaza ni como leyenda, sino como incógnita. Y una incógnita incómoda siempre genera movimiento. El poder no tolera lo que no puede clasificar. No acepta zonas grises durante mucho tiempo.
Cito sabía que rechazar el dinero había sido una declaración silenciosa. No había dicho nada, pero había dejado claro que no estaba dispuesto a desaparecer. Eso obligaba al sistema a decidir qué hacer con alguien que no aceptaba el marco propuesto. Las miradas se volvieron más largas, los tiempos de respuesta más lentos. Todo indicaba que alguien estaba comprobando si su negativa era firme o solo una postura inicial. El objetivo no era castigarlo de inmediato, era provocar desgaste, esperar a que el cansancio hiciera reconsiderar lo que el orgullo había rechazado. Cito reconocía esa lógica, la había visto aplicada a otros. Sabía que el poder prefiere que te rindas solo, sin necesidad de imponerse. En ese contexto, cada día sin cambio se convertía en presión acumulada. No una presión que asusta, sino una que agota. El rechazo empezaba a tener un precio invisible. No dinero, no violencia. Tiempo. Tiempo bajo observación. Tiempo sin certezas. Cito entendió que la verdadera prueba no había sido decir que no. La prueba era sostener ese no cuando todo a su alrededor empezara a sugerir que había sido un error. Si sigues escuchando es porque sabes que algunas decisiones no se pagan de inmediato. Se pagan lentamente, y esta acababa de empezar a cobrar. El verdadero antagonista se vuelve visible cuando Cito Miñanco entiende la lógica detrás de la oferta rechazada. No era una persona concreta ni un intermediario aislado. Era una estructura, un modo de decidir sin exponerse. Si sigues aquí es porque sabes que el poder real rara vez da la cara. Opera a través de opciones aparentemente razonables. Los 100 millones no buscaban comprar silencio por miedo, buscaban imponer un marco. Aceptar significaba salir del tablero sin conflicto. Rechazar significaba quedarse dentro, pero bajo nuevas reglas. Cito percibe cómo esa lógica empieza a manifestarse en gestos pequeños. Trámites que se ralentizan, accesos que ya no son inmediatos. Respuestas que llegan exactas pero frías. Nada ilegal, nada visible. Todo correcto, todo asfixiante. El antagonista no necesita violencia ni amenazas, necesita tiempo y consistencia. Cito entiende que el objetivo no es castigarlo por decir no, sino convencerlo de que sostener ese no será cada día más incómodo. El sistema apuesta a que la incomodidad constante erosione la convicción inicial, a que la racionalidad empuje a reconsiderar, a que el cansancio haga el trabajo que el dinero no logró hacer. Alrededor, algunos empiezan a ajustar su comportamiento, no por traición abierta, sino por autoprotección. Cuando el poder redefine el marco, cada uno busca su propio refugio. Las lealtades se vuelven prácticas, las conversaciones funcionales. Cito observa sin intervenir. Sabe que cualquier reacción emocional confirmaría que la presión está funcionando. Mantener la forma se vuelve parte de la resistencia. El antagonista no se anuncia, se deduce. Está en la coherencia del cerco, en la paciencia con la que se aprieta. Cito reconoce ese método porque lo ha visto aplicado antes. No destruir, aislar, no confrontar, encuadrar, convertir cada día en una prueba silenciosa. El rechazo de los 100 millones ya no es solo una decisión pasada, es una posición que debe sostenerse activamente. Y sostenerla implica aceptar que el conflicto no tendrá un clímax rápido. Será largo, administrativo, psicológico. En ese punto, Cito entiende que no está enfrentando una oferta perdida, sino una estrategia en marcha. Y que la verdadera pregunta ya no es por qué rechazó el dinero, sino cuánto tiempo está dispuesto a pagar el precio de no haberlo aceptado. Si esta historia te incomoda, suscríbete. La presión empieza a sentirse en lo cotidiano, no como una amenaza abierta, sino como una suma constante de fricciones. Para Cito Miñanco, este es el terreno donde muchos pierden sin darse cuenta. Si sigues aquí es porque sabes que el desgaste es más eficaz que el golpe directo. Después de rechazar los 100 millones, nada parece cambiar de forma drástica. Pero todo empieza a costar un poco más.
Gestiones que antes eran fluidas ahora requieren tiempo. Personas que antes resolvían con una llamada ahora piden paciencia. No hay negativas explícitas, solo retrasos. Esa es la nueva forma de presión. Cito percibe cómo el sistema convierte la normalidad en un obstáculo lento. No se trata de castigar, se trata de cansar. Cada día añade una capa más de incomodidad, diseñada para que la decisión pasada empiece a parecer un error. El entorno reacciona adaptándose. Algunos aconsejan prudencia, otros sugieren esperar a que el clima cambie. Nadie habla ya de los 100 millones, pero todos actúan como si la oferta siguiera sobre la mesa, no como posibilidad real, sino como comparación silenciosa. Cito entiende que el mensaje es claro. La vida podría ser más sencilla. Solo habría que aceptar menos control. Esa lógica empieza a infiltrarse incluso en sus propios pensamientos, no como duda abierta, sino como fatiga acumulada. El sistema apuesta a ese momento, a cuando sostener la decisión se vuelve más pesado que revisarla. Cito observa ese proceso con atención. Sabe que aquí no se pierde por una gran traición, sino por una serie de pequeñas concesiones justificadas como sentido común. Cambiar un plan, retrasar una respuesta, evitar una fricción innecesaria. Cada gesto parece inocente. Juntos dibujan una retirada gradual. La presión no busca humillarlo ni exponerlo. Busca que él mismo reduzca su espacio sin que nadie se lo pida. Para Cito, este es el verdadero conflicto. No luchar contra un enemigo visible, sino contra la tentación de facilitarle el trabajo. Cada día se convierte en una decisión mínima. Mantener la forma o adaptarse un poco más. Y esa elección repetida es la que define el resultado final. Si alguna vez te has preguntado cómo se pierde el control sin un momento claro de ruptura, es así. Cuando el cansancio empieza a parecer razonable. Y Cito sabe que esa fase no ha hecho más que empezar. Si esta historia te incomoda, suscríbete. Porque aquí no gana el más fuerte, sino el que resiste más tiempo sin justificarse. Y el tiempo en este juego siempre tiene precio. La salida fácil empieza a tomar forma sin anunciarse. No llega como una propuesta formal, sino como una lógica que se impone poco a poco. Para Cito Miñanco, ese es siempre el momento más peligroso. Si sigues aquí es porque sabes que el sistema rara vez obliga, prefiere convencer. Después de semanas de fricción constante, la alternativa empieza a parecer razonable. No aceptar los 100 millones, pero tampoco seguir resistiendo del todo. Reducir exposición, simplificar movimientos, desaparecer parcialmente. No como rendición, sino como ajuste inteligente. Esa es la trampa. El mensaje implícito es claro. No hace falta decir que sí para perder. Basta con ceder espacio. Algunos a su alrededor empiezan a sugerirlo con cuidado. No como presión directa, sino como consejo pragmático. Tal vez no sea el momento de forzar nada. Quizá conviene bajar el perfil. Nadie menciona al rey ni el dinero, pero ambos siguen presentes en la comparación silenciosa. Cito entiende que el sistema ofrece una salida intermedia. No comprar su silencio, sino desgastarlo hasta que se lo conceda solo. Aceptar esa lógica no traería un final brusco. Traería algo más sutil, irrelevancia progresiva. Seguir existiendo, pero sin peso real. Para muchos, eso sería suficiente. Seguridad sin protagonismo, estabilidad sin control. Cito evalúa esa opción con frialdad. Sabe que aliviaría la presión inmediata. También sabe que, una vez aceptada, no hay marcha atrás. El espacio que se cede voluntariamente no se recupera. El sistema cuenta con eso. Cuenta con el cansancio, con la necesidad humana de descanso, con la tentación de confundir sobrevivir con desaparecer despacio. La salida fácil no exige traicionar a nadie ni firmar nada. Exige algo más íntimo, traicionarse a uno mismo. Aceptar una versión reducida de tu papel para evitar el conflicto. Cito reconoce ese punto exacto en el que la comodidad empieza a sonar sensata,
y entiende que ahí es donde se decide todo. No cuando te ofrecen dinero, sino cuando te ofrecen paz a cambio de espacio. Si alguna vez te has preguntado cómo se pierde el poder sin que nadie lo quite, es así, aceptando una salida que promete calma mientras te vacía por dentro. Y esa salida ahora está delante de Cito. Si esta historia te incomoda, suscríbete. Aquí es donde muchos confunden inteligencia con rendición elegante. Cito sabe que no todas las derrotas hacen ruido. Algunas se aceptan en silencio y se llaman decisiones maduras. Y una vez aceptadas, ya no se discuten. Solo se viven. El momento de la decisión no llega con dramatismo ni con testigos. Llega cuando ya no queda espacio para aplazar nada. Para Cito Miñanco, elegir no es comparar beneficios, es aceptar qué pérdida está dispuesto a cargar. Si sigues aquí es porque sabes que no decidir también es una forma de rendirse. Todo lo anterior ha ido cerrando el margen hasta dejar dos caminos claros. Aceptar la salida elegante, reducir presencia, bajar el perfil, dejar que el tiempo diluya el conflicto. O sostener la posición sabiendo que eso implica más presión, más desgaste y menos margen para el error. Ninguna de las dos opciones ofrece alivio real. Una promete calma a cambio de desaparecer. La otra promete conflicto a cambio de seguir siendo un factor. Cito repasa cada escenario sin épica. No piensa en orgullo ni en desafío, piensa en consecuencias. Aceptar la reducción significaría confirmar que los 100 millones no eran solo una oferta, sino el precio correcto para sacarlo del tablero. Significaría admitir que el poder puede decidir cuándo alguien deja de importar. Sostener, en cambio, no garantiza victoria ni protección. Garantiza algo más incómodo, atención constante. Cada gesto observado, cada silencio interpretado, cada movimiento leído dentro de un marco hostil. En ese punto, la decisión deja de ser estratégica y se vuelve identitaria. No se trata de ganar hoy, se trata de no entregar el final. Cito entiende que el poder no se pierde únicamente cuando te lo quitan, sino cuando aceptas no ejercerlo. El sistema apuesta a que el cansancio haga el trabajo que el dinero no consiguió. A que, llegado el momento, la comodidad parezca una decisión madura. Por eso nadie lo presiona directamente. Por eso nadie insiste. La tentación debe parecer propia. Cito se detiene en ese punto exacto, en el instante en el que bajar el perfil suena razonable, y reconoce el verdadero umbral. Si acepta ahora, nadie podrá decir que fue obligado. La decisión será suya. Elegir sostener no significa provocar ni exponerse innecesariamente. Significa no retroceder cuando retroceder redefine el resultado. Significa aceptar que el precio será largo y silencioso. En ese momento, Cito decide no reducirse. No por orgullo, sino por coherencia. Porque aceptar la salida fácil sería vivir bajo un final escrito por otros. La decisión no se anuncia ni se negocia. Se ejecuta en silencio, en la forma de mantenerse firme cuando todo invita a ceder. Si alguna vez te has preguntado cómo se define una trayectoria bajo presión real, no busques gestos grandilocuentes. Busca el momento en el que alguien decide no moverse cuando moverse sería lo más cómodo. Ahí es donde cambia todo. La elección está hecha, y a partir de ahora, el mundo reaccionará a ella. La reacción no llega con castigos visibles ni con gestos públicos. Llega como un reajuste frío del entorno. Para Cito Miñanco, eso confirma que la decisión fue entendida. Si sigues aquí es porque sabes que cuando el poder no obtiene su misión, prueba resistencia. El sistema no acelera, recalcula. Los tiempos se alargan, los márgenes se estrechan y cada interacción se vuelve más técnica. Nadie confronta, nadie explica. Simplemente observan si la firmeza se mantiene o si fue solo un gesto inicial. Alrededor, algunos se repliegan y otros se acercan con cautela. No por lealtad, sino por interés. Quieren medir si Cito sigue siendo un punto de referencia real. La presión ahora es selectiva. No busca provocar errores grandes, busca incoherencias pequeñas.
Una cita fuera de lugar, una llamada innecesaria, un silencio mal calculado. Cualquier desliz sirve para reordenar el relato. Cito entiende que sostener no fue el final del conflicto, fue su transformación. El dinero dejó de ser el centro. Ahora lo que se prueba es la constancia. El sistema necesita saber si la negativa a desaparecer es permanente o negociable con el tiempo. Cada día sin retroceso es una señal incómoda. No genera ruptura inmediata, pero obliga a reajustar planes. Quienes esperaban una retirada elegante se quedan sin guión. Quienes apostaban por el desgaste aceleran la observación. La llamada inicial ya no se menciona, pero funciona como antecedente silencioso. Todo se interpreta a partir de ahí. Cito percibe que la reacción del mundo no busca venganza ni acuerdo. Busca equilibrio bajo nuevas reglas, y ese equilibrio se sostiene solo si nadie cede demasiado rápido. Para él, la tarea ahora no es decidir, sino persistir. No explicar, no justificar, no compensar. Solo mantener la forma cuando la tentación es ajustar. El sistema prueba límites sin anunciarlos. Observa quién soporta la incomodidad y quién busca alivio. En ese juego, cada gesto pesa más de lo que parece. Porque no se evalúa una acción aislada, se evalúa una trayectoria completa. Cito entiende que la reacción es una fase larga, no un episodio. Una fase en la que el error no se paga con ruido, sino con encuadres. Y esos encuadres definen lo que vendrá después. Si alguna vez te has preguntado qué ocurre cuando alguien no acepta la salida esperada, esto es lo que ocurre. Un equilibrio tenso que obliga a todos a recalcular. Sin promesas, sin gestos visibles, solo consecuencias sostenidas. Si esta historia te incomoda, suscríbete. Aquí no se castiga la desobediencia, se pone a prueba la paciencia. El precio no llega como una factura inmediata, llega como una forma distinta de vivir el tiempo. Para Cito Miñanco, rechazar los 100 millones no cerró un conflicto, lo convirtió en una condición permanente. Si has llegado hasta aquí es porque entiendes que algunas decisiones no se pagan de una vez, se pagan cada día. La presión no desaparece con el paso del tiempo, se normaliza. El sistema aprende a convivir con la negativa y la integra en su lógica. No hay castigos ejemplares ni concesiones públicas. Hay vigilancia sostenida. Cada movimiento se interpreta dentro de un marco ya definido. Eso reduce el margen, pero también fija una posición clara. Cito entiende que no habrá regreso al punto anterior. La oferta quedó atrás, pero sus consecuencias permanecen. No aceptarla significó conservar algo intangible, la capacidad de no desaparecer por decisión ajena. A cambio, perdió comodidad, previsibilidad y descanso. El entorno terminó adaptándose. Algunos vínculos se enfriaron, otros se volvieron estrictamente funcionales. No hubo rupturas dramáticas ni reconciliaciones completas, solo una reorganización silenciosa de prioridades. Con el tiempo, lo que pesa no es el dinero rechazado ni la figura del rey. Pesa el recuerdo de un momento en el que aceptar habría sido lógico para casi cualquiera. Ahí reside el legado incómodo de esta historia. No ofrece una victoria clara ni una lección tranquilizadora. Muestra lo que ocurre cuando alguien decide no tomar la salida más fácil. El precio no es simbólico. Se paga en atención constante, en desgaste acumulado, en la imposibilidad de bajar la guardia. Pero también se conserva algo difícil de medir, no haber entregado el final a otros. Esta historia no trata solo de Cito Miñanco. Trata de lo que pasa cuando el poder intenta comprar un cierre limpio y no lo consigue. Y de cómo resistir a veces no cambia el resultado inmediato, pero sí define la forma en que se atraviesa el tiempo que queda. El legado aquí no es una victoria visible. Es una coherencia sostenida cuando nadie aplaude. Permanecer tuvo un precio. Aceptar habría tenido otro. Al final, lo único que queda es la elección y su peso. Y ese peso no se reparte, se carga en silencio, hasta el final. Si esta historia incomoda es porque no ofrece salidas limpias ni moralejas cómodas.
solo deja una pregunta abierta. ¿Qué estarías dispuesto a perder para no desaparecer? Porque a veces el mayor acto de poder no es ganar, sino negarse a aceptar un final escrito por otros.